ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Brian Marinos Cotrina. Actualmente soy el coordinador del Diplomado de Soporte Nutricional Artificial Enteral y Parenteral. Y hoy tenemos, bueno, me alegra presentar a un colega, Pablo Arias. Él es nutricionista clínico, especialista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité de Terapia Metabólica y Nutricional del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Además, tiene estudios de posgrado en soporte nutricional y por último es presidente de la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú, ANUTRIC. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Muy buenas noches. Un gusto poder estar presente el día de hoy. Muy bien, les comento que el licenciado Pablo nos va a hacer quizás un viaje académico entre lo importante que es el soporte nutricional. De hecho, nosotros hemos llamado este webinar como soporte nutricional, estrategia crucial para mejorar los resultados clínicos. Así que los dejo con el licenciado Pablo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, Pablo? Sí. Ok. ¿Se logra apreciar la presentación? Perfecto. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como todos sabemos, las estadísticas nos muestran que de 10 pacientes, 2 pacientes ya presentan una desnutrición severa, y de esas pacientes que presentan desnutrición severa, casi el 100% necesita de algún tipo de terapia nutricional, de un soporte nutricional. ¿Bajo qué modalidad o qué estrategia, ya sea enteral o parenteral, o a través de una mixta? Pero es necesario justamente brindarles un soporte nutricional para poder ayudar en su recuperación, en su mantenimiento y en la rehabilitación nutricional de estos pacientes. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, lo que nos mencionaba Hipócrates hace muchísimos años. Cuando hablamos del soporte nutricional, hablamos justamente de aquellos de la administración de nutrientes a través de sondas u ostomías o a través de una vía vascular, que es el caso de la nutrición parenteral. Pero también hablamos o consideramos cuando administramos algún tipo de fórmulas artificiales por vía oral.
con la finalidad justamente, como les mencionaba, de mantener o restaurar el estado nutricional y dar una salud óptima a nuestros pacientes. Los objetivos del soporte nutricional son justamente la de sostén nutricional, que es para aquellos pacientes que se encuentran bien nutridos, pero que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Programados, o tienen algún tipo de cambio en su estado nutricional, y necesitamos justamente mantener el buen estado nutricional con el cual contaban estos pacientes. Otros pacientes son justamente los que necesitan la repleción nutricional, en los cuales brindamos una cantidad de calorías y proteínas para poder ayudar justamente al anabolismo de estos pacientes y que puedan recuperarse. Y ahí viene también justamente aquellos pacientes críticos en los cuales buscamos brindar un sostén metabólico funcional. Esos son los 3 objetivos importantes del soporte nutricional y que nosotros debemos tener en cuenta como nutricionistas, si es que formamos parte de un equipo multidisciplinario o cuando aplicamos las estrategias de soporte nutricional. Y es que el nutricionista clínico justamente es aquel profesional de nivel universitario que tiene los conocimientos suficientes, ¿no?, para poder aplicar eficientemente en la parte clínica el proceso de atención nutricional e integrarse al equipo de salud hospitalario. Todo con la finalidad de mejorar el estado de salud de nuestros pacientes. Aquí les presento una encuesta que fue realizada justamente en médicos y enfermeras de Dinamarca, Suecia y Noruega, en los cuales la pregunta era por qué había demora en el inicio del soporte nutricional en los pacientes. Y justamente, si ustedes se dan cuenta, la parte que he marcado es porque muchos no querían tomar la responsabilidad de poder aplicar el soporte nutricional. Algunos tenían la falta de interés, pero el más importante era de que había una falta de conocimiento acerca de las mejores estrategias y acerca de cómo aplicarlo de acuerdo a la evidencia disponible en su momento, de cómo aplicar el soporte nutricional y estas estrategias, que es la nutrición enteral y la nutrición parenteral. No se entrevistó a los nutricionistas, solamente a médicos y enfermeras. Entonces, yo cuando veo estas estadísticas, a mí lo que me brinda es la oportunidad de insertarme en el equipo multidisciplinario para poder yo justamente como nutricionista poder mejorar estas estadísticas y de esa manera poder aplicar el soporte nutricional de manera temprana. Y es que el rol de nutricionista en el equipo de soporte justamente va mucho más allá, ¿no?, de solamente mirar al paciente, pesar o tallar, sino que debemos realizar el proceso de atención nutricional, de los cuales es la evaluación nutricional el más importante, el A, B, C, D, E, F, la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica, dietética, ¿no?, ecológica y funcional. Justamente todo ello para poder identificar cuáles son los problemas que tiene el paciente y de esa manera poder establecer un plan de intervención para el paciente de manera personalizada. Desarrollar e implementar el plan, ¿no?, que debe ser específico para cada paciente, y justamente también seleccionar la forma de administración del soporte nutricional, lo cual es muy importante, porque esto va a depender justamente de las características del paciente y de las posibles complicaciones que pueda presentar cuando aplicamos la estrategia de administración del soporte nutricional. Obviamente, una vez que establecemos el plan y vemos la vía del soporte, tenemos que tener en cuenta que también se debe monitorear para poder realizar algunos ajustes justamente en nuestra intervención. Y no debemos olvidar de que los pacientes también se van de alta también, o por lo menos se van de alta del servicio y pasan a hospitalización, o también se van de alta justamente del manejo de la unidad de soporte para poder ser manejado por el colega que se encuentra en piso o en servicio de hospitalización. Entonces debemos también brindar un plan que pueda justamente ajustarse a la transición al término del soporte nutricional. El nutricionista cumple un rol muy importante porque justamente es el que conoce las directrices de acuerdo a la evidencia disponible en el momento y puede llevar a aplicarlas, ¿no? Puede realizar el apoyo nutricional individualizado teniendo en cuenta justamente la evaluación exhaustiva que realizamos. Ayudamos a poder reducir los errores en las decisiones que se puedan dar en la terapia de soporte nutricional. Podemos llevar a cabo un mejor desempeño, ¿no?, disminuir los costos si utilizamos bien los recursos, los cuales tenemos a disposición para los pacientes, darle una orientación mucho más enfocada y fomentar que el trabajo sea mucho más multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no?, y colaborativo.
Nuestro trabajo es importante porque justamente basamos siempre nuestras directrices de acuerdo a la evidencia disponible y somos los más capacitados para poder llevar a cabo justamente la interpretación de esas directrices de la terapia nutricional. Y es que todos sabemos de que la desnutrición genera un montón de problemas, sobre todo por el incremento en la mortalidad, el incremento en el tratamiento del paciente y también la estancia hospitalaria, ¿no? Porque también aumenta la morbilidad, disminuye la cicatrización de las heridas, aumentan las complicaciones infecciosas, ¿no? Y eso va a involucrar justamente a que haya un mayor costo en la atención de estos pacientes y disminuir la calidad de vida. Como nutricionistas en el equipo de soporte nutricional, nosotros aplicamos justamente todo lo necesario, toda la evidencia disponible para poder decidir cuál es la mejor vía, la mejor estrategia para este paciente, de acuerdo a cómo se encuentre y de acuerdo a la evolución clínica de ellos. Si es verdad, siempre debemos preferir la vía enteral, siempre y cuando sea posible, ¿no? Debemos discernir entre cuál de ellas podemos utilizar, teniendo en cuenta justamente nuestras directrices y la evidencia disponible. Y es que, si es verdad, la nutrición enteral tiene una serie de beneficios mucho mayores que la nutrición parenteral. Esto no significa de que la nutrición parenteral no sea buena. Es realmente una de las estrategias que puede salvar la vida de los pacientes. Solamente utilizar la nutrición parenteral cuando veamos de que no podemos utilizar o de que no es tolerada la nutrición enteral. Este es un artículo, como ustedes pueden ver, donde dice es poción o veneno, ¿no? Antes está. Pero yo les comentaría de que la nutrición parenteral salva vidas. Siempre hay que tener en cuenta que se debe realizar un examen bastante extensivo del paciente para poder decidir justamente las posibles indicaciones y contraindicaciones que tiene al momento de utilizar la nutrición parenteral. Es un poco más complicado porque requiere de un análisis mucho mayor. Y es justamente el nutricionista que entra a este mundo del soporte nutricional debe conocer todas las complicaciones, las contraindicaciones, las indicaciones, no solamente de la nutrición enteral, que es lo que manejamos muy bien, sino también de la nutrición parenteral. Aquí les puedo comentar de que justamente cuando la Academia Americana se dio cuenta de que era necesario establecer un proceso estandarizado para mejorar la atención de los pacientes, ¿no? De esa manera poder brindar una atención nutricional mucho más personalizada, se dieron cuenta que era necesario estandarizar el proceso en el cual se llevaba a cabo. Y es así que la atención nutricional estandarizada permite que ésta sea de alta calidad. Nos permite hacerlo correcto en el momento adecuado, de manera correcta, en la persona adecuada, para obtener mejores resultados. Y es así como nace el PAN, el proceso de atención nutricional, con la idea justamente de poder desarrollar un lenguaje común entre los nutricionistas para poder darle una mayor formalidad a nuestra carrera, mejorar la comunicación, tener documentos del proceso de atención, poder socializar nuestras ideas y justamente también practicar y vigilar los protocolos de atención que estén basados en la evidencia. Justamente todos conocemos el PAN, ¿no? En el diplomado lo vamos a desarrollar parte por parte de cada uno, porque cada uno tiene un lenguaje estandarizado de acuerdo a lo desarrollado por la Academia Americana, pero aplicado al soporte nutricional lo vamos a ver mucho más específico para poder aplicarlo. Y es que el PAN busca justamente identificar, planificar y encontrar las necesidades nutricionales no solamente de un individuo, sino también de un grupo específico o de la población. Quiere decir de que la Academia Americana desarrolló el proceso de atención nutricional, el PAN, no solamente para ser aplicado en la parte clínica, sino también en la parte ambulatoria, en la parte de servicio de alimentación y más aún todavía en la parte del soporte nutricional. Y es que nosotros, al contar con justamente un proceso estandarizado, nos permite poder tener un marco de referencia del pensamiento crítico y la toma de decisiones de la práctica clínica, tener un orden y consistencia en nuestras ideas y en nuestra intervención, y lo más importante, tener un reconocimiento de nuestras competencias como nutricionistas y tener un plan individual, una atención individualizada para los pacientes. Es difícil tener una atención estandarizada, porque cada paciente es diferente, es un mundo.
Cada raíz del problema es diferente, pero sí se puede obtener, y es lo que establece la academia, un proceso estandarizado como tal, en 4 pasos. Evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y reevaluación. Muy bien. Lo que les he hablado acá es acerca del todo un mundo del proceso de atención nutricional, cómo se aplica en el soporte nutricional, cuál es el rol del nutricionista como tal en el equipo de soporte nutricional. Pero yo creo que sería mucho mejor verlo de cómo un nutricionista de soporte tiene que analizar la cantidad de información, no solamente de un paciente, sino de varios pacientes, en muy corto tiempo. Y cómo la práctica nos permite hacerlo mucho más eficientemente. Vamos a ver un caso clínico, les voy a enseñar, ¿no? Esta es una mujer de 36 años que ingresa justamente con el estado de hemorragia aguda por varices y banda postvaricial. Tiene una derivación portosistémica intrahepática y transyugular, y su examen radiológico confirma justamente una obstrucción de intestino delgado. La paciente está experimentando un shock hemorrágico. Ha sido intubada para protección de las vías respiratorias y está en ventilación mecánica. Ella está mostrando signos de lesión renal aguda, de acuerdo a lo referido por el médico. Muy bien, sus antecedentes médicos: paciente con abuso de alcohol, tiene una estenosis hepática, tiene varices esofágicas, tiene una hipertensión portal y también una hemorragia gastrointestinal. Bastante complicada, es una paciente con cirrosis hepática. Motivo de consulta: el médico tratante avisa a la unidad de soporte nutricional para inicio de nutrición parenteral por la obstrucción intestinal que está presentando. Ya es su día de hospitalización número 2. La paciente presenta antecedentes de ingesta oral deficiente antes de la admisión, de más o menos 6 meses aproximadamente, de acuerdo a lo referido por el familiar que la trajo a la paciente, y antecedentes también de ingesta de alcohol de aproximadamente 1 litro diario. Una paciente alcohólica. Peso usual, 79 kilos, talla 1,65 m, el peso a la evaluación del paciente de 69 kilos a la admisión. Al examen físico se puede observar que tiene un edema con fobia bilateral de 2 cruces en los tobillos, un edema generalizado de ambas manos. El día 1 y el día 2 no está recibiendo nada por vía oral. Tiene justamente un catéter venoso central, el cual el médico ya le había colocado, pensando en que se debe utilizar justamente una nutrición parenteral por la obstrucción intestinal. Líquidos endovenosos: no hay líquido endovenoso de mantenimiento actual. La infusión salina al 0,9% se va a dar hasta las 8 de la mañana del día de hospitalización número 2. Se encuentra con propofol a 10,8 mililitros por hora y con norepinefrina para el mantenimiento justamente de la estabilidad hemodinámica. Tiene una ingesta y eliminación de líquidos del día 1, la cual ustedes pueden ver. Si ustedes se dan cuenta, la paciente solamente está orinando 440 mililitros y tiene drenaje por su sonda nasogástrica de casi 1220. Quiere decir que es más de 500 al día. Obviamente, es una paciente que necesita justamente el inicio de algún tipo de estrategia de soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral. Entonces, es muy importante tener toda esa información para poder evaluar a nuestro paciente. Tiene sus exámenes bioquímicos, sus gases arteriales se encuentran normalizados al momento de la evaluación, ¿no? Si ustedes pueden observar, tiene triglicéridos de 150, los cuales nos permiten nosotros tener en cuenta de que no es una contraindicación de la emulsión lipídica en la nutrición parenteral. Si es que pensamos en utilizar nutrición parenteral, tiene una creatinina sérica de 1,64, ¿no? Tiene un BUN de 56, justamente era por la lesión renal aguda que estaban mencionando. Tiene el sodio de 132 y tiene un potasio de 5, ¿no? Entonces hay que tener en consideración toda la parte bioquímica, porque la composición de la nutrición parenteral debe ser de acuerdo a lo presentado durante el día. Entonces hay que tener muy en cuenta y analizar bien. Es una paciente con una cirrosis hepática, obviamente que todas las partes de las enzimas hepáticas se van a encontrar alteradas, y también las plaquetas. Esto es lo que nosotros vemos en el día a día cuando vemos a un paciente de cuidados intensivos, el cual requiere de algún tipo de soporte nutricional, ¿no? Un paciente con ventilación mecánica, que se encuentra justamente sedado, está con un tipo de terapia insulina, a veces está justamente en alguna nutrición mixta, nutrición enteral y nutrición parenteral, está con catéteres urinarios, está con vasopresores, está con la administración de antibióticos, está con fluidos, paciente, ¿no? Entonces, este es un clásico paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y al cual debemos nosotros darle soporte nutricional. Muy bien. Empecemos con nuestro trabajo. Ya vimos la información justamente que teníamos, ¿no? Pero lo importante
del paso número 1 es que debemos discernir entre aquella información que es importante y aquella información que no es importante en el momento de la evaluación. Entonces debemos empezar a discernir toda esa información, gran cantidad de información, para poder utilizarla. Y es que todos los datos recolectados debemos justamente contrastarlos con aquellos criterios, normas y estándares, ya sean nacionales, internacionales, o aquellas directrices institucionales que se han podido establecer. Con la idea justamente de poder buscar, evaluar cuál es la raíz del problema de nuestro paciente. Recuerden que el proceso de evaluación nutricional, el paso número 1 de evaluación nutricional es un proceso dinámico, es continuo, no es lineal. Quiere decir que durante el transcurso de todo el proceso de atención nutricional vamos a seguir recabando información. Sabemos todos de que el proceso de evaluación se compone del A, B, C, D, E, F, antropometría y composición corporal, bioquímica, clínica, dietética, ecológica y funcional. En la parte clínica hablamos acerca de la exploración física enfocada a la nutrición clínica, ¿no? Hablamos empezamos desde la cabeza y seguimos toda la parte del cuerpo hasta los pies para poder identificar las probables deficiencias que pueda presentar el paciente y si ya hay una desnutrición establecida. En la parte dietética, obviamente, contrastar toda la información que tenemos actual, si es que el paciente está comiendo, y también información pasada que nos pueda brindar el paciente o, de repente, los familiares que lo están viendo. Y la parte ecológica, que tiene que ver de poder identificar si es que hay alguna atmósfera que pueda predisponer justamente a un ambiente prodisbiótico que pueda llevar a que el paciente pueda complicarse más, ¿no? Y la parte funcional, para poder ver si el paciente puede establecer ciertas conductas por sí mismo. Entonces, tenemos toda la relación de problemas encontrados en el paciente. Es una mujer de 36 años, shock hemorrágico, cirrosis hepática, tiene una obstrucción de intestino delgado, está con ventilación mecánica, está con signos de lesión renal aguda, está en NPO 2 días, tiene una ingesta bioral deficiente hace 6 meses, tiene edemas, tiene ingesta de alcohol de 1 litro diario, está con vasopresor y está con propofol. Tenemos toda una información. Y más aún si todavía tomamos algunos parámetros antropométricos, tenemos más información todavía, el peso usual, el peso actual, la pérdida de peso, ¿no? Los signos clínicos y de qué signos clínicos de deficiencias hay. O sea, tenemos toda una serie de información que debemos analizar como tal. Entonces, debemos buscar realmente la raíz del problema, no solamente manifestarnos en los datos, para poder justamente de esa manera poder tener de que la intervención que hagamos vaya de frente a resolver la raíz del problema, ¿no? Y justamente debemos relacionar todos los datos de esa manera para poder justamente ver cuál es la raíz del problema. Eso es muy importante. En la parte de la evaluación nutricional, nosotros buscamos saber la raíz del problema para poder establecer justamente el diagnóstico. Y es que los problemas, muchas veces basamos nuestra intervención de acuerdo a los datos encontrados. Tenemos un paciente con un CMB disminuido, ya, de nutrición proteica. Tenemos un paciente con un PCT disminuido, ya, de nutrición calórica. Y no estamos viendo realmente cuál es la raíz del problema, el por qué el paciente tiene un CMB disminuido, por qué tiene un PCT disminuido, o por qué la paciente se encuentra justamente que no está consumiendo gran totalidad de sus alimentos, ¿no? Entonces debemos buscar siempre detectar la raíz del problema. Tenemos también la información de que debemos conocer justamente el estado metabólico del paciente, ¿no? La evolución de cómo se encuentra de la enfermedad crítica. Se encuentra dentro de sus primeros 2 días, se encuentra en el tercer, séptimo día, ya, para poder iniciar justamente la nutrición enteral o parenteral. Se encuentra justamente pasados los 7 días en los cuales ya está en su fase de anabolismo, y en los cuales debo brindarle la cantidad de calorías y proteínas suficientes y también no descuidar de los micronutrientes para que de esa manera pueda justamente ayudarlo en su recuperación. Cuando nosotros establecemos el soporte nutricional, debemos tener en cuenta de que hay cierta cantidad de energía que produce el cuerpo justamente en un inicio de la enfermedad aguda. Y es que justamente el cuerpo lo que busca es tratar de sostener todas las funciones vitales con la energía que produce y poder justamente también ayudar a la recuperación y a la reparación del tejido. Pero cuando nosotros aplicamos el soporte nutricional, para poder brindarle justamente y cubrir esa brecha entre la energía que el paciente necesita y la energía endógena que va produciendo. Porque si nosotros brindamos mucha cantidad de energía, de calorías, de proteínas,
más bien, en vez de ayudar a nuestro paciente, podemos perjudicarlo metabólicamente. Y es por eso que el soporte nutricional se establece como estrategias, siempre ir de a poco, e ir evaluando al paciente su estado metabólico. Y es que debemos tomar en cuenta muchos factores justamente para poder calcular los requerimientos del paciente. No solamente la edad y género, el peso y la talla, el estado nutricional, el nivel de actividad física, si es que el paciente tiene la capacidad para poder movilizarse o no, si está con ventilación mecánica, el efecto de los medicamentos sobre el estado nutricional, los estados de malabsorción, ¿no? Un paciente con fístula, qué cantidad de zinc va perdiendo, ¿no? El tipo y gravedad de la enfermedad, el traumatismo en las heridas, la presencia de infección o de fiebre, las pérdidas posibles a través de la piel, a la orina o el tracto gastrointestinal. Un paciente quemado pierde gran cantidad de proteínas también a través de la piel, ¿no? Y el paciente entra justamente a curaciones constantemente. Un paciente con fístula pierde gran cantidad de fluido intestinal y ese fluido intestinal también tiene electrolitos y también tiene zinc en grandes concentraciones. Las diferentes partes del intestino tienen diferentes concentraciones, las cuales deben ser repuestas, ¿no? Teniendo en consideración, y la nutrición enteral o parenteral tienen un contenido de nutrientes, electrolitos. Nosotros deberíamos conocer bien qué cantidad tiene las fórmulas enterales o la nutrición parenteral que se le está brindando para ver cuánto es lo que le falta de acuerdo a la pérdida que tiene nuestro paciente. Cuando estimamos erróneamente justamente los requerimientos, podemos sobrealimentar o podemos hipoalimentar a nuestros pacientes. Y esto puede traer complicaciones, desde falla en la ventilación mecánica, como también hiperglicemia, y la hiperglicemia puede desencadenar justamente en que el paciente tenga una disminución de su respuesta inmunológica y pueda aumentar el riesgo de infecciones. En el caso de la hipoalimentación, al disminuir justamente el proceso de cicatrización, también va a aumentar la estancia hospitalaria de nuestro paciente. La disbiosis es justamente cualquier cambio en los componentes que pueda verse en la diversidad del microbioma. Los cambios se dan justamente en la cantidad y en la calidad del microbioma. En la cantidad, porque siempre recordemos que hay ciertos tipos de microbiomas que justamente van a ayudar a mantener un buen balance y de esa manera poder justamente evitar cualquier tipo de enfermedades o complicaciones. Y de que los factores dietéticos y los factores propios de la enfermedad cambian también justamente el microbioma. Muchos no pensamos de que la ventilación mecánica trae complicaciones, pero la ventilación mecánica en nuestros pacientes también puede traer complicaciones. Y en esta paciente está con ventilación mecánica. Entonces deberíamos pensar también en las posibles complicaciones que la ventilación mecánica va a tratar en nuestro paciente, sobre todo a nivel esofágico, a nivel de los músculos respiratorios, a nivel del intestino, que es muy importante porque va a aumentar justamente el riesgo de translocación bacteriana. La inmovilización, la ventilación mecánica, la medicación, los bloqueadores neuromusculares, la hiperglicemia y la desnutrición van a aumentar justamente la atrofia muscular. Y esto va a aumentar justamente el catabolismo y va a disminuir el anabolismo. Muy bien. Realmente es bastante información que debemos analizar, porque es importante conocerlo todo ello para poder establecer cuál es la estrategia mejor para nuestros pacientes. Entonces yo diría, ¿es realmente suficiente toda esa información que tenemos para analizar? Faltaría todavía más información, ¿no? Saber cuántas calorías y proteínas está consumiendo actualmente en la parte dietética, saber si tiene un buen estado oxigenatorio, saber si se encuentra justamente metabólicamente bien actualmente, saber si está con vasopresores en altas dosis, saber si cuántas cantidades de calorías no nutricionales está recibiendo o está consumiendo actualmente, si se encuentra justamente estable hemodinámicamente o está con vasopresores en disminución. Pues si estuviera con vasopresores en bajas dosis o en disminución, podría iniciarle una estrategia de nutrición enteral a bajas dosis, o si no es posible la nutrición enteral, poder establecer justamente la nutrición parenteral. Muchas veces vemos a estos pacientes o pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, ver que están recibiendo justamente soluciones dextrosas, las cuales lo utilizan para poder diluir los medicamentos. Y muchas veces no tomamos en cuenta esa cantidad de glucosa o dextrosa que está recibiendo extra debido a la dilución de los medicamentos. Tampoco tomamos en cuenta de que estos pacientes se encuentran justamente sedados y están justamente con propofol. Y cuando están a grandes dosis, también es una fuente bastante enorme de calorías aportadas a estos pacientes.
Y ya hemos visto que justamente la hiperalimentación puede producir complicaciones, ¿no? Acá, este es un ejemplo donde ustedes pueden darse cuenta que más o menos está recibiendo aproximadamente más de 500 kilocalorías solamente de la dextrosa que utilizaron para poder disolver los medicamentos y del propofol que está recibiendo la paciente en un día. Quiere decir que estaba recibiendo más de 500 calorías. Y si no toma en cuenta todo ello, probablemente el cálculo del requerimiento energético que le haga al paciente va a sobrepasar lo que el paciente requiera. Y eso puede llevar a que el paciente tenga un fallo en el retiro de la ventilación mecánica. Muy bien. Si pensamos en la nutrición parenteral, debemos tener en cuenta de que sí es verdad, la nutrición parenteral la diseña el médico, pero el nutricionista debe conocer su composición, sus complicaciones, sus indicaciones, sus complicaciones, y sobre todo saber formularlo. Porque de esa manera justamente se compromete a poder ayudar mejor en resolver los problemas del paciente y poder ayudar a su recuperación. La nutrición parenteral es todo un mix de nutrientes, ¿no? Justamente como ustedes pueden ver, y debemos conocer justamente su formulación para poder establecer, para que justamente de esta manera la nutrición parenteral que brindemos sea la mejor y ayude a la recuperación de nuestros pacientes y no se convierta en lo como decía el artículo, ¿no? Poción o veneno. Debemos conocer cuáles son los límites permitidos, qué cantidad debo utilizar, cuánto debo utilizar para cada paciente, cómo debo ir cambiando la composición para que de esta manera el paciente pueda ir mejorando y pueda ir recibiendo sus aportes. Qué cantidad de sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo debo brindarle de acuerdo a las recomendaciones, ¿no? Brindarle a la químico para que la químico le dé la validación final a la formulación que uno está haciendo. Debo conocer también los tipos de emulsiones lipídicas que están en el mercado para poder conocer cuál es el mejor y cuáles son justamente las complicaciones que pueden traer cada una de ellas. Y no quería dejar de lado, decir, de que justamente cada emulsión lipídica contiene cierta cantidad de ácidos grasos esenciales. Y es muy importante conocer todo ello porque de esa manera elegimos la mejor y tenemos en cuenta también qué cantidad le estamos aportando a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque justamente hay sustancias, medicamentos que también tienen emulsión lipídica, también tienen lípidos en su composición, y si nosotros sabemos qué cantidad de lípidos contiene nuestra nutrición parenteral, y lo contrastamos con los lípidos que están justamente como componentes de los fármacos, podemos llegar a un consenso para poder brindarle un buen aporte y no sobrepasar. Cuando hablamos de la nutrición enteral, debemos saber que las fórmulas que le vamos a brindar, qué tipo de fórmula es, de acuerdo a su fuente proteica, su cantidad proteica, la distribución de macronutrientes, la densidad calórica, la osmolaridad, para que de esa manera podamos elegir la mejor. ¿Y por qué? Las fórmulas enterales, si voy a elegir una líquida o una en polvo, y saber más o menos también qué cantidad de agua es la que voy a utilizar para poder cubrir su requerimiento de mi paciente. Porque no toda la fórmula enteral es agua, solamente es un porcentaje, es agua, tanto para la fórmula líquida como para la fórmula. Esto es bastante información, si se dan cuenta. Es muchísima información que debemos analizar en solamente un corto periodo de tiempo. Y eso es lo bonito del soporte nutricional, que justamente nos invita a ponernos metas, objetivos, trazarnos el poder brindar la mejor atención con toda con toda la evidencia disponible. Recordar que la evaluación es un proceso continuo y no es lineal. Y es que nosotros siempre recopilamos, clasificamos y sintetizamos toda la información en muy poco, pero corto de tiempo, que es la parte de la evaluación, ¿no? Eso ya es parte de nuestro trabajo como nutricionistas. Acá más que todo para recalcar de que como nuestro paciente está justamente en ventilación mecánica, tener en cuenta que la desnutrición, la cual ya está presente en esta paciente, deprime también la señal del sistema nervioso central, el cual es para el impulso ventilatorio. Quiere decir de que el proceso de desnutrición, el no brindarle un aporte de calorías adecuado y de proteínas, va a exacerbar más y que el paciente se complique. Y esto va a aumentar justamente el riesgo de mortalidad y de morbilidad, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo
la ventilación mecánica unida en el que es un paciente crítico, justamente la inmovilización, las medicaciones, el estrés al cual está sometido y ya las condiciones previas, esta paciente ya viene con una desnutrición marcada, es una paciente alcohólica crónica, ¿no? Y justamente si no le brindamos un buen aporte durante su hospitalización, vamos a empeorar más su situación de la paciente. En la parte del diagnóstico, lo que vamos a ver enfocado a la parte del soporte nutricional es más que todo diferenciar entre cuándo es un diagnóstico médico y cuándo es un diagnóstico nutricional y un diagnóstico de enfermería, porque son diagnósticos muy diferentes. Para la Academia Americana, un diagnóstico nutricional es justamente aquel que identifica y describe un problema nutricional, que justamente podría ser resuelto o mejorado a través de una intervención nutricional. Y es que, igualmente para la Academia Americana, cuando diseñó este proceso, menciona que el problema nutricional es aquel que debe ser atendido por el nutricionista de forma directa e independiente de otros profesionales de la salud, y que justamente se modifica conforme el sujeto hace cambios en su conducta alimentaria. En resumen, el problema nutricional es aquella condición que el nutricionista debe atender de forma directa e independiente a otros profesionales, como tal. Esa es la definición que nos da la Academia Americana. Y es que tiene sentido si lo tomamos en cuenta de que el diagnóstico médico o el problema médico lo ve justamente el médico, el problema de enfermería lo ve la enfermera y el problema nutricional lo atiende justamente el nutricionista. Estos son unos ejemplos posibles, factibles, justamente que se podrían dar de la paciente de acuerdo a su evolución, teniendo en cuenta el diagnóstico PES. El diagnóstico PES justamente es un acrónimo de problema, etiología, signos y síntomas. Cuando veamos la parte del diplomado vamos a poder establecer cómo se escribe un diagnóstico PES apropiado y adecuado, porque justamente se basa en una terminología estandarizada ya. Son términos que se encuentran ya estandarizados, ¿no? Yo, Paulo, justamente utilizo el diagnóstico PES para poder establecer una mejor comunicación, porque un lenguaje estandarizado permite una mejor comunicación entre colegas, no solamente de Lima, no puede ser también a nivel de provincia o a nivel del mundo, ¿no? Sobre todo porque esta metodología viene siendo utilizada ya desde hace muchísimos años, no solamente en Perú, sino también en México y otros países de Latinoamérica, y no solamente en países de Latinoamérica y Estados Unidos, sino también países de Europa, China, Corea, ¿no? Que viene justamente traduciendo toda esa terminología para poder utilizarlo. Entonces, vamos a ver justamente clase por clase siempre y en la resolución de casos clínicos cómo son los posibles diagnósticos PES para los pacientes que tienen justamente soporte nutricional. En la parte de intervención vamos a ver la parte justamente de planear e implementar todo el plan de proceso de atención nutricional, y la intervención nutricional también tiene justamente una terminología estandarizada que se ve. En nuestro caso, en esta paciente, tendríamos que analizar si vamos a hacer la vía oral, la cual no es factible. La vía enteral, por el momento, todavía no es factible, tiene residuos gástricos bastante altos, 1200. La vía parenteral me parece que es la más viable por este momento, hasta que la paciente pueda justamente reducir ese gasto y de esa manera poder iniciarle una nutrición enteral, una nutrición mixta, nutrición enteral y nutrición parenteral. Lo que no debo olvidarme es de que al momento que yo inicie mi intervención, de que esta paciente probablemente, debido a sus antecedentes, presente un síndrome de realimentación y que yo deba ir de a pocos, teniendo en consideración también de que estoy cubriendo casi 500 kilocalorías por día solamente con la dextrosa de dilución de los medicamentos y con el propofol que está recibiendo como sedativo. Entonces, probablemente la cantidad que yo le aporte de nutrición parenteral sea muy poca, ¿no? Y tiene un catéter venoso central, el cual fue colocado justamente por el médico intensivista para poder dar inicio, para que el equipo de soporte pueda dar inicio a la nutrición parenteral. Si nosotros calculamos mal justamente la cantidad que le vamos a brindar de calorías y de proteínas a nuestro paciente, podemos hacer que la paciente presente justamente una función renal disminuida, una acidosis o una azoemia, si es que la cantidad de proteínas es demasiado excesiva, de que aumente sus triglicéridos séricos y de que tenga también una alteración de la función inmunológica. La hiperglicemia, debido a la cantidad excesiva de dextrosa que está recibiendo
que podría recibir por la nutrición parenteral si no tengo en cuenta la dextrosa que recibe por la medicación, podría complicarlo más al paciente. Y es que justamente la hiperglicemia o el exceso de calorías puede llevar a una alteración de la fagocitosis y de la quimiotaxis de los neutrófilos. Y eso disminuye su capacidad de poder responder a los agentes infecciosos. Cuando yo les mencionaba acerca de la nutrición parenteral y de la emulsión lipídica, es porque las emulsiones lipídicas aportan ácidos grasos esenciales, pero no solamente las emulsiones lipídicas que le brindamos en la nutrición parenteral, también los medicamentos como el Propofol tienen ácidos grasos esenciales. Y muchas veces tienen dosis tan altas de Propofol de nuestros pacientes, en los cuales ya no es necesario brindarles emulsiones lipídicas a través de la nutrición parenteral, y tendríamos que brindarle otro tipo de nutrición parenteral, que es la 2 en 1, la cual contiene solamente aminoácidos y dextrosa, porque la cantidad, la carga que tiene de Propofol ya es suficiente como para darle un aporte necesario de ácidos grasos esenciales y también poder cubrir una cantidad de calorías bastante altas. Entonces debemos tener en cuenta también ello para nuestra intervención. Saber de que si no le brindamos los micronutrientes, podríamos llevar a un desenlace fatal en nuestros pacientes, porque justamente la depresión de ellos, que ya viene previamente con una depresión de nutrientes, nuestra paciente, identificar cuál de ellos es justamente los nutrientes deficitarios, ¿no? Y eso puede llevar justamente a que la paciente se complique muchísimo mayor y que la maquinaria enzimática no funcione adecuadamente y la capacidad oxidativa de las células también se va disminuida. Cuando prescribimos los oligoelementos de la nutrición parenteral, saber cuáles son los disponibles en el mercado y poder compararlos justamente con los estándares de referencia actuales del ASPE. Si presenta justamente si presenta una hepatopatía, una bilirrubina sérica alta, conocer de que debo excluir o disminuir sus dosis de algunos nutrientes. Y así ocurre justamente en algunas patologías, en las cuales debo excluir los oligoelementos muchas veces o brindarles en dosis mucho más reducidas, ¿no? Para justamente evitar complicaciones mayores, ¿no? Y ese es el caso justamente del cobre y del manganeso en este tipo de pacientes ¿no? Con una hepatopatía crónica, en la cual voy a tener que justamente disminuir o excluir los oligoelementos, ¿no? Para poder evitar un mayor daño en nuestra paciente. Entonces, todo ello nos lleva a que la intervención justamente debo establecer mis metas y prioridades, prescribir la terapia nutricional y, muy importante, dentro del equipo de soporte nutricional siempre se establecen conexiones interdisciplinarias, no solamente con el equipo, sino también justamente con los profesionales que se encuentran en el servicio de hospitalización para poder ayudarnos y colaborar con ellos en la mejora de nuestros pacientes. El momento y la frecuencia de atención es muy importante. Cuando vemos la parte del monitoreo, acuérdense que el monitoreo significa volver a medir y la evaluación significa evaluar todos esos datos obtenidos, recopilados, y poder compararlos con los estándares de referencia, ¿no? En este caso voy a establecer cuál es mi indicador, cuál es el tiempo, cuál es el estándar de comparación que tengo con mi paciente, para poder justamente ayudar a saber cómo está avanzando mi paciente, si está yendo bien, estoy cubriendo la cantidad de calorías, proteínas, de acuerdo a la evolución clínica y metabólica de mi paciente. Es muy importante. El paciente realmente toleró o presentó complicaciones a la intervención implantada, cómo está evolucionando metabólicamente mi paciente, está evolucionando bien, o de repente voy a tener que llevar a cabo algunas restricciones mayores en algunos micronutrientes, ¿no? Y eso nos llama a reflexionar, a buscar, a analizar mejores soluciones para poder alcanzar la suficiencia nutricional, ¿no? La comparación, buscar siempre la información necesaria, urgente, encontrar los mejores indicadores para poder tener en cuenta y la resolución. Todo ello justamente lo vemos en la parte de soporte, pero lo vemos tan rápido que debemos analizar muchísima información y poder tener justamente toda la información disponible para poder avanzar. Termino mi trabajo realmente ahí y ya estamos realmente exhaustos, ¿no? Con tanta información que debemos analizar y debemos implementar. Pero todavía, como una vez me dijeron, trabajo que no se escribe es como si no existiera. Y es por eso que es muy necesario el conocer cuáles son los formatos en los cuales podemos implementar nuestro plan
para que de esa manera se vea ordenada, homogénea y bien estructurada la información que vamos a brindar. ¿No? ¿Y quién dijo que el trabajo terminó? El trabajo, como les dije, el trabajo todavía continúa, porque después de la terapia intensiva el paciente todavía va a continuar en el servicio de hospitalización y debemos coordinar como nutricionista de soporte, debemos coordinar con el nutricionista de hospitalización para poder llevar a cabo, para que pueda llevar a cabo el plan que estamos dándole a nuestro paciente de alta. ¿No? Tenemos que tener en cuenta más o menos qué cantidad está recibiendo, cuánto va a recibir post egreso del área hospitalaria y si va a necesitar de repente algún tipo de soporte nutricional oral para poder cubrir los requerimientos que tiene nuestro paciente. Como dice, ¿no? Caminante, no hay camino y se hace camino al andar. O sea, debemos esforzarnos siempre en obtener la mejor información, los mejores conocimientos para poder mejorar nuestra práctica diaria. Y es una frase que me gusta bastante. La observación nos indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son muy importantes, son necesarias para saber cómo observar, qué observar, cómo pensar y qué pensar. Entonces, no solamente los conocimientos son necesarios, sino también la experiencia y aplicar todos esos conocimientos para poder mejorar justamente los desenlaces clínicos del paciente. Muchísimas gracias. Espero realmente que les haya gustado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por tu predisposición siempre. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la pueden colocar en el chat y nosotros amablemente podemos responderles ambos. Pablo, ¿podrías aperturar tu cámara? La resolución del caso clínico, obviamente, se va a ver en el diplomado. Sí, claro, bien. Es un par de minutos para que puedan colocar sus preguntas, por favor, por medio del chat. Bien, lo importante y lo crucial que es el soporte nutricional, y sobre todo desde un punto de vista del profesional nutricionista clínico, es, creo yo, bastante básico en el ejercicio del día a día y en la práctica hospitalaria, no solo hospitalaria, sino también domiciliaria. Para darles algunos alcances sobre el diplomado de soporte nutricional artificial que ya tiene una pronta iniciación, pues comentarles, sí, que muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta, antes de seguir, tenemos una pregunta. ¿Hay ocasiones en que el paciente puede recibir alimentación artesanal? Te pregunta Pablo. ¿Cuál es su opinión? Tu audio, por favor, Pablo. Algunas veces el paciente puede recibir nutrición enteral artificial. Si es verdad, no es la más indicada, porque sabemos de que hay ciertas deficiencias en cuanto a algunos micronutrientes y macronutrientes, pero muchas veces el paciente en domicilio, ¿no?, que no tiene las condiciones para poder adquirir una fórmula definida, podría ir con una nutrición enteral artificial. Lo importante y el trabajo de nutricionista de soporte es conocer cómo es la composición para poder justamente guiar al paciente y a los familiares, más que todo a los familiares, de cómo desarrollar justamente la nutrición enteral artificial y cómo manejarla, ¿no? Muchas veces llega pacientes, por lo menos al hospital, que se van a ir con nutrición enteral artificial y no tienen las condiciones como para poder comprar una fórmula definida, ¿no? Entonces se va justamente con la nutrición
domiciliaria, ¿no? Artesanal. Entonces hay que indicarle cuál es la composición, cómo se prepara, cómo es la dilución, ¿no? La preparación y cuáles son los cuidados que debe tener. Entonces, es muy importante ello. Sí, creo que es uno de los retos más importantes porque el soporte nutricional depende también de los recursos en los cuales nosotros tenemos, no solamente a nivel hospitalario, sino también extrahospitalario, y también no solamente en nutrición enteral, en general. Pero sí, cuando hay la necesidad de utilizar alimentación artesanal y nutrición enteral artesanal, tenemos que utilizarla, pero tenemos que también tomar en cuenta de que esta sea suficiente, que sea adecuada y sobre todo que sea factible de realizar de acuerdo a no solamente el paciente, sino también a sus cuidadores. ¿Sí? Y los Bueno, cuidados, sobre todo, ¿no? Los cuidados. claro que sí. Bueno, les comentaba sobre el Diplomado de Soporte Nutricional Artificial. Es un diplomado de especialización dirigido para profesionales de nutrición. De hecho, el objetivo es que poder impartir unos conocimientos no solamente básicos, obviamente, sino también ir llevándolos hasta la parte más avanzada de donde ya nosotros se puede generar un plan de intervención de soporte nutricional basados en el análisis individual de cada paciente. Esto es importante porque durante el diplomado nosotros tenemos ya incluido y sobre todo actualizado un plan de estudio, ¿sí? De este año, para este año. Tenemos una gran metodología activa y participativa. De hecho, durante las clases no solamente vemos la teoría, sino vemos la práctica y cómo a la par analizamos casos clínicos provenientes de la práctica diaria de los profesionales que forman parte como docentes especialistas de nuestro diplomado de soporte nutricional artificial, enteral y parenteral. Como les mencionaba, está dirigido para bachilleres, licenciados en nutrición y técnicos de nutrición, sí, porque me parece que es muy importante que en esta línea de eventos y en esta línea de sucesión de responsabilidades de soporte nutricional en términos de nutrición clínica, yo creo que debemos también ya ir formando nuevos profesionales que tengan una capacidad resolutiva en el soporte nutricional. El plan de estudios consta de 6 módulos, de los cuales ustedes pueden verificar en pantalla desde los fundamentos fisiológicos del soporte nutricional artificial. Aquí verificamos las bases, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo el por qué un proceso, disculpen, por qué un soporte nutricional artificial, por qué intervenimos de esta manera en cierta u otra patología. Yo creo que durante la presentación de Pablo nosotros hemos podido verificar el proceso de atención nutricional y muchos se habrán quedado con las ganas de aprender un poco más sobre él para poder implementarlo, pero sobre todo poder ganar a la par un poco más de experiencia. Y aquí en nuestro segundo módulo nosotros tomamos en cuenta el proceso de atención nutricional abocado u orientado al paciente con soporte nutricional, tanto enteral como parenteral. En nuestro tercer módulo nosotros vamos a verificar todo lo relacionado con soporte nutricional artificial enteral, pasando desde los accesos, los tipos de administración, las fórmulas enterales y sobre todo la formulación de la nutrición enteral. Lo mismo de manera análoga, de hecho en el cuarto módulo, con el curso de soporte nutricional parenteral, formulación, tipos de administración. Y de hecho tenemos un pool de docentes especialistas que forman parte del equipo multidisciplinario, ¿sí? Multidisciplinario. Y por tanto, desde estas perspectivas, desde estos 4 campos de, digamos, de especialidad, nos permiten quizás crear nuevos conocimientos y a la par estar un poco más seguros al momento de la implementación. En el quinto módulo vamos a ver ya de manera aplicativa el soporte nutricional en patologías gastrointestinales y cirugía y vamos a cerrar este diplomado con el soporte nutricional en el paciente crítico. No necesitamos de, digamos, conocimientos previos muy especializados en el tema porque normalmente en el primer módulo ya vamos a abordar lo que nosotros necesitamos para que ustedes puedan tener un buen cimiento y a la par vayan generando nuevos conocimientos y habilidades en el soporte nutricional ya en adelante. Los docentes, pues me van a tener como docente, ¿sí? Yo soy licenciado en nutrición egresado de Villarreal y tenemos a una químico farmacéutico, Erika Medina, ¿sí? Paulo Arias, quien nos ha
brindado el webinar de hoy. Tenemos a Claudia Chuquiaki, ella es enfermera de profesión, Chuquiure, Melissa Ponce, que es nutricionista, y Mirko Conde, que es médico cirujano por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, y que de hecho nosotros hemos trabajado los docentes dentro de la práctica, dentro de una unidad de soporte nutricional o también dentro de las unidades de nutrición y o nutrición clínica. Entonces, tenemos la experiencia práctica y vamos a hacer un buen acoplamiento entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Es algo muy importante y creo que es el valor agregado de este diplomado. ¿Tenemos docentes invitados? Sí, hasta el momento tenemos 2 docentes invitados. Luis Zavala, que muchos de ustedes ya lo conocen, él es un nutricionista mexicano, al igual que para observar los capítulos de soporte nutricional pediátrico y neonatológico nos apoya el docente Ángel Ibáñez, también nutriólogo clínico del Centro Médico Nacional en México. Al generar el término del diplomado, cada alumno aprobado recibe un diploma de especialización en soporte nutricional artificial enteral y parenteral otorgado por la Universidad Norbert Wiener, ¿sí? De acuerdo al número de créditos que nosotros tenemos en estos 6 módulos, pues nos permite brindar esta certificación. Muy bien, el horario es normalmente los domingos, ¿sí? De 5 a 8 de la noche, tiene una duración de 6 meses. Iniciamos este 26 de marzo, ¿sí? Y su modalidad es virtual. Hola Nadiuska, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? Sí, como está comentando el coordinador Brian Mariño, el diplomado en formación está iniciando este 26 de marzo, muy importante. Quería darle la bienvenida a muchos que están matriculados ya en el diplomado, indicarles que estamos en la semana de cierre de inscripciones. Quería compartir este tiempo con los especialistas en el área para consultas, preguntas sobre el tema, pero sí es importante indicarle que ya este mes estamos iniciando clases, que estamos en las semanas de inscripciones, y dar la bienvenida a esos colegas nutricionistas que están ya inscritos en el diplomado de soporte nutricional. Los horarios son bien flexibles, como indica el doctor Brian, son los días domingo, una vez por semana, 100% virtual, lo puede llevar profesionales tanto que tengan en Perú o de forma internacional. Tenemos ahorita inscritos desde Ecuador, tenemos también inscritos de México, no hay ningún impedimento porque las facilidades que tenemos tanto profesores y estudiantes internacionales, por lo que tenemos lo que es la modalidad 100% virtual. Los horarios son de 5 a 8 de la noche, los días domingo. Las clases también para el apoyo al alumno quedan grabados. Tenemos la plataforma RunaChai, que está activa las 24 horas del día, los 7 días de semana. Tenemos profesores especialistas en el área, como le indicó el doctor Brian. La modalidad de estudio es una modalidad flexible de 6 meses con 24 créditos, y podemos pasar con lo que es los requisitos y los descuentos para que tengan mayor conocimiento. Doctor Brian, si me ayuda con lo que es la siguiente presentación para indicar los descuentos y los beneficios que tienen los profesionales en nutrición para el diplomado. ¿Qué tal? Muchos de ustedes no conocen los beneficios, queríamos presentarlos en esta presentación. La Universidad Norbert Wiener, la Escuela de Posgrado, tiene beneficios y convenio con el Colegio de Nutricionistas. Actualmente, para lo que es el diplomado, estamos presentando un 15% de descuento. El diplomado general tiene un costo de 3.600 soles. Con el descuento con el Colegio de Nutricionistas está quedando con un costo regular de 3.100 soles, con pensiones bastante flexibles, que serían pensiones mensuales de 468 por 6 cuotas, las cuotas mensuales que duran lo que es el diplomado en formación. También para conocimientos tenemos para nuestros egresados, el Instituto Carrión para los egresados de lo que es nuestra casa de estudio, tanto pregrado como posgrado, tiene un descuento en el diplomado del 20%. Actualmente lo que es el costo de inversión total quedaría un total de 2.940 con pensiones de 440 mensual. Todo lo que es el financiamiento cuenta con una inscripción de 300. Desde ya pueden comunicarse directamente conmigo. Voy a dejar mis datos por el chat para que puedan tener mayor comunicación.
por vía WhatsApp o telefónica. Yo soy la asesora Nadis Calderón. Muchos de ustedes me conocen porque se han contactado conmigo, han hecho su proceso de inscripción satisfactoriamente y estaré para poder atenderlos. Pueden también tener consultas y preguntas. Tenemos una consulta, estimado doctor Brian, del señor Gerald. Buenas noches, las clases quedan grabadas. Sí, es muy importante indicar que hay un mínimo de asistencia. Recuerde que es un estudio de posgrado, es un diplomado. Un mínimo de asistencia del 70%, ya las clases quedan grabadas para esos días que se le presenten una guardia, que tengan algún problema de luz. Todas las clases quedan grabadas y quedan en la plataforma 30 días en la plataforma RunachAI. La plataforma que manejamos se llama RunachAI, está activa los 7 días de la semana, los 24 horas del día, para que usted pueda ver su clase grabada, pero sí se le indica que hay una asistencia mínima de los 6 meses en lo que es el diplomado. ¿Correcto, doctor? Correcto, correcto. Hola, Nadiuska, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy leyendo los mensajitos, a ver si hay Ah, ya una sí, pregunta perfecto, por sí. responder. Las clases sí quedan grabadas, como me lo mencionabas, y de hecho, cada uno de ustedes va a ser acreedor de un usuario. Ese usuario les va a permitir ingresar a LunaChai y a través de LunaChai ustedes pueden verificar las grabaciones. ¿Sí? Lo interesante es que nosotros utilizamos una plataforma Zoom, así que creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados a ello. Y tomando en cuenta, disculpa, Nadiuska, existe otra pregunta por aquí antes de continuar. Pamela Sánchez pregunta, Pablo, a ver si me puedes ayudar con ella. Ante un paciente quemado de insuficiencia renal 4, ¿sí? Grado 4, ¿cómo se manejaría por vía enteral las proteínas? Sí, justamente era lo que respondía. Depende mucho de la evolución clínica del paciente, ¿no? Y de la factibilidad, o si es posible, justamente iniciar por vía enteral. Porque si tuviera complicaciones por vía enteral, deberíamos utilizar la vía parenteral, sí o sí, ¿no? Ahora, tienes un paciente al cual probablemente tendrías que hacer algunas restricciones de proteína, ¿no? Por un corto periodo e ir cambiando de acuerdo a la evolución, cómo se va presentando el paciente. Recordemos de que sea la nutrición enteral o sea la nutrición parenteral como estrategia que utilicemos, siempre hay que adecuarla al paciente, a las necesidades del paciente, ¿ya? Lo que muchas veces me pasaba, a veces las fórmulas especializadas enterales no siempre son necesarias para nuestros pacientes. Muchas veces cuando ya cuando ya el paciente presenta ciertas complicaciones, si hablamos de un paciente renal, presenta algunas complicaciones con el tema de la hipercalemia, la hiperfosfatemia o tiene justamente restricción hídrica, recién podrían mirar en utilizar algunas fórmulas especializadas que tengan justamente en su composición un poco más disminuida esos micronutrientes para poder utilizarlas. Entonces siempre hay que establecer siempre que la evolución, la evaluación y la evolución de la enfermedad que tienen pacientes siempre es el día a día y siempre hay que valorarlo todo ello. Muy bien, gracias. Y hacer hincapié en que nosotros tenemos que hacer un proceso de atención nutricional para poder tomar una decisión mucho más acertada. ¿Sí? Gracias, Pablo. Nadiuska, ¿tenemos algo adicional? Ok, al parecer no. Entonces, les quiero agradecer a todos por su presencia. Espero que haya sido de su agrado este webinar y de hecho vamos a dejar ese canal abierto para poder en adelante tener nuevas formas de encuentro. ¿Ok? Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Brian. Gracias, Nadioska. Gracias por la invitación.